En realidad, acá Hernán me pidió que abriera el fuego haciendo un poco un raconto histórico, así que de la situación, sobre todo porque cada vez que nos enfrentamos a mirar qué modelo deberíamos tomar, siempre estamos atados en general a lo que estamos viviendo en el presente, ¿no? Y cómo transformar o emparchar ese presente para seguir adelante. Y la verdad es que si nosotros nos ponemos a mirar un poco hacia atrás, nos damos cuenta que por lo menos en los últimos 20 años ha habido dos momentos importantes en donde hemos tenido que cambiar las cosas de una manera drástica. Uno fue hace 20 años exactamente, que fue en el año 94, cuando se sancionó la ley. O sea, cuando se sancionó la ley, lo que se discutía en aquel entonces era cine sí o cine no. Televisión sí, financiando el cine, o televisión no. Efectivamente, la televisión no quería entrar dentro del modelo de financiación o de ningún esquema, y lo que se llegó a un acuerdo en aquel entonces fue participar a través del CONFER. Esto generó una cantidad de dinero y de financiamiento y de recursos extras que no estaban en ese momento en el cine. Y que permitió volver a pensar una industria cinematográfica. Hace 20 años sucedía esto, también hago una reflexión al respecto. Algunos de los que estamos acá, algunos participaron activamente y tomando decisiones fuertes, y otros participamos activamente sin poder tomar tantas decisiones, pero por ahí siempre hablamos con Maxi. Se creó la ECRA, que era Escuelas de Cine de la República Argentina, en aquel entonces, que servía para hacer ruido. Básicamente le pedíamos prestado a nuestras escuelas los cañones de video, pantallas, y proyectábamos películas en el Congreso. Dicho esto, estaría bueno pensar en que este año se cumplen 20 años de eso, y deberíamos tal vez tener en cuenta tanto la ley como ese pequeño evento. Bien, mientras en el 94 cambiaba el modelo de fomento, en el mundo en el 95 aparecía el Dogma 95. Digo, algo que no podemos perder de vista. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estábamos luchando por que existiera cine y ver cómo esa nueva ley se resignificaba en planes de fomento para que pudiéramos acceder a los fondos, en el mundo ya empezaban a hacer cine con cámaras digitales, y con un decálogo, básicamente con reglas bastante básicas, nos decían cómo en 10 pasos podíamos hacer una película con cámaras que podían ser del alcance de todos. Entonces, mientras eso sucedía y veíamos películas como La Celebración, y nos impresionábamos por lo maravillosas que podían ser, acá estábamos todavía con otro switch. Teníamos el chip puesto de hacer películas en 16 milímetros, digo, los que estábamos tratando de empezar, ¿no? Y hubo 4 o 5 casos que se dieron que me parecen que son fundamentales y hay que destacarlos. Por un lado, Picado Fino, que es una película probablemente que nunca ha sido tomada como de la parte del nuevo cine argentino de ese momento, pero que era una película que se realizaba en 16 milímetros, en fines de semana, y con Sapir comprando de una lata, y todos los que estudiábamos en el CERC, en esa época, de alguna manera ayudamos, participamos o intervenimos en esa película. Después se dieron otras películas, a partir de la ley, 2 que para mí abren en todo caso el camino así hacia la nueva generación. Una que la produjo Diego, creo, que es Un crisantemo estalla en 5 esquinas, y otra que era Pisa y Refaso, que estaban hechas en 16, ampliadas a 35, pero con la salvedad de que habían ganado un concurso de telefilm, concursos que creo que nunca más se volvieron a realizar en el Inca. Y después también tenemos 2 casos más, como Mundo Grúa y como Bolivia, que siguieron un poco esa lógica. Se hicieron por afuera, en aquel entonces, recordemos, no existía preclasificación. Todo lo que existía era presentar la película dar inicio de rodaje ante el Inca y después presentar la película terminada, si es que uno la terminaba, y ver cómo se podían blanquear los costos para obtener un subsidio. ¿Por qué era esto así? Básicamente porque realmente tampoco había tantos proyectos dando vuelta. Ahora, ya al finales del año 97, 98, empiezan a llegar las cámaras de Becam y empiezan a hacerse de a poquito películas en digital. Y esas películas en digital empiezan a tener un correlato que se pueden, ¿no? Que se logran ampliarse a 35 a través de diversos métodos. En aquel entonces éramos todos amigos de Parera, recuerdo, que tenía ese método tan argentino de filmar un televisor y te ampliaba una película en un par de días. Entonces, en ese momento todos empezamos a hacer películas, por lo menos muchos de nosotros empezamos en aquel entonces donde no había que preclasificar y donde solo bastaba una cámara que podía costar entre 4 y 5 mil dólares, que eran pesos en aquel momento. Hacia el año 2001, antes de la hecatombe,
el instituto entiende que hay más películas de las que va a poder financiar, entonces por primera vez impone o propone un sistema de preclasificación que fue tal vez un colador, porque pasaba casi todo lo que se presentaba, pero básicamente lo que generaba era una previsibilidad. Más o menos saber cuántas películas se iban a estar haciendo para prever cómo se iba a distribuir el fondo. Después todos sabemos lo que pasó en 2001, los 5 presidentes y todo eso. Sin embargo, entre el 2001 y el 2004, al cine le iban a deparar cosas que eran bastante buenas. Por un lado, conseguir la autarquía que había sido sacada, digamos, por Cavallo en su momento. Conseguir que en los fondos del Confer, que por ley era el 25%, pasaran a 40% por decreto. Y conseguir algunas cosas más, entre ellos sacar por primera vez legislar una cuota de pantalla. Entonces, esto venía pasando, pero la cantidad de producciones venía en aumento. Entonces, pero también venían en aumento películas que se hacían de diversas formas. Entonces, había que tomar conciencia de esto. Y el plan de fomento 2004 fue un plan, si se quiere, revolucionario nuevamente. O sea, 10 años después de lo de la ley de cine, nos enfrentan en el 2004 a tener que cambiar la modalidad de fomento. Esa modalidad de fomento reconocía 3 vías o 3 modelos de producción. El primer modelo de producción era el modelo más industrial, con un tope más alto de subsidios y con algunos beneficios extras. Y básicamente por ese modelo iban aquellas películas que tenían una vocación de impactar fuertemente en el público. Muchas de ellas venían acompañadas siempre de un canal de televisión, mayoritariamente Telefe, pero también Canal 13. Después había un modelo, un esquema donde se iba insertando de a poquito ese nuevo cine argentino, películas que podían hacer entre 150, de 200, 250.000 espectadores. La mayoría podían estar hechas o en 35 o en 16, no se pensaba en el digital. Y un tercer modelo, que era el modelo más popular, que con una cámara mini DV uno podía entrar. Obviamente la tercera vía de aquel entonces aceptaba cualquier formato, la segunda solo 16:35, la primera solo 35. Eso armó un modelo. ¿Qué pasaba en el mundo en ese momento? Mientras eso pasaba y mientras debatíamos, se empezaban a dar otros factores. Por ejemplo, en el año, a partir ya sí, del año 2001, 2002, empezamos, y tal vez 2003, las películas que ya cuando se empezaba a instituir el DVD como formato de reproducción, al poco tiempo ya iban a llegar los formatos para poder tomar esos DVDs y copiarlos e empezar con la piratería. Todavía no había una piratería online, ¿sí? Pero ya podíamos, alguien alquilaba un DVD 2 días y se lo copiaba y ya empezaba la piratería. Hollywood rápidamente toma cuenta de esto y algunas de las primeras películas con las que dan una idea de lo que se venía era con la saga de Matrix, no con Matrix 1 del 99, sino con la 2 y la 3, que además no eran películas tan logradas como la 1. Entonces, un poco por ser películas no tan buenas, Hollywood entiende que la mejor opción para sacarle un rédito a estas películas es estrenarlas muy juntas, rápido y en un mismo momento en todo el mundo. Históricamente las películas tenían sus etapas de estreno. Con Matrix revolucionan eso también. Dicen, no, a ver, aunque en Argentina funcione mejor en las vacaciones de invierno y 4 meses después haya que llevarlas a Europa y 3 meses después a África o como fuere, lo que más nos conviene es vamos directo a hacer un estreno a nivel mundial, usemos toda la propaganda y toda la publicidad que estamos usando a nivel mundial y salgamos con más copias para que carguémosle a la gente de deseo para que vayan el primer fin de semana. Eso funcionó bastante bien, esas películas no terminaron de ser el fracaso que por ahí se esperaba en un principio, pero también eso empezó a cambiar un poco el juego. Hollywood entendió rápidamente que los tanques hacían una gran diferencia, que las películas se podían vender más rápido y que había que meter más pressing con las copias. Y eso terminó de romper el esquema tradicional de estrenos que tenían. Si nos basamos en estadísticas de Disney, entre las películas que distribuían eran aproximadamente 30 al año, ellos tenían entre 3 y 4 tanques al año, 7, 6, 8 aproximadamente películas de un gran riesgo industrial, más de cine de arte, y tenían unos 18, 20 películas al año
de un presupuesto medio en Norteamérica. Y lo que entendieron es que con esas 3 o 4 películas recuperaban, en realidad, les pagaban todas las pérdidas de las demás películas. Entonces, cambiaron rápidamente también el volumen de producción, diversificaron un poco, mejor, no diversificaron, se agruparon en los tanques, dijeron, no, vamos a hacer 10 tanques, eliminemos prácticamente las películas de arte de ensayo y dejemos muy poquitas de las otras películas de término medio de producción. Y vayamos a por ellos, vayamos a posicionar los tanques, que son los que realmente nos dan dinero. Con lo cual, esto mismo fue replicado por todas las majors. Lo que hizo es que cada major juega ahora al año con 8, 7, 9, 10 tanques. Y que se estrenan todos los meses. Y que se estrenan en un tiempo muy breve, ¿sí? Todos lo sabemos, con una gran cantidad de copias. Allá en el año 2008 recuerdo que en México estaban muy nerviosos porque de las 5.000 pantallas que tenían, 1.000 iban a ser usadas solamente para el estreno de la 4ª película de Indiana Jones. Y acá nosotros estábamos como, digo, cuando se estrenó, eso que significa un 25% de ocupación de salas en México, acá no llegaron ni al 15% esa misma película. Pero 2 años después, 3 años después de eso, ya tuvimos unas vacaciones de invierno con el 80% de las pantallas solamente con 3 películas. Recuerdo una Cars 2, la saga de Harry Potter, y no me acuerdo cuál era la tercera, pero eran 3 películas que habían ocupado el 80% de nuestras pantallas en el mes de la temporada más alta de todas.